Señor Jesús, Padre amado, Padre bendito, en esta noche, Padre, agradecemos infinitamente, Padre, que pongas el querer como el hacer en nuestro corazón para poder conectarnos. Gracias, Señor, porque tú eres quien pone, Padre, ese querer como el hacer, Padre. De nosotros no sale nada bueno, Señor, pero de ti sí. De ti nos pones el querer saber, escudriñar más de tu palabra, de ti, Padre. Por eso, Señor, agradecemos infinitamente, Padre, lo que tú nos permites, Señor. Gracias por lo que nos permites aprender, por lo que nos permites escudriñar. Gracias, Señor Jesús, porque todo te lo debemos a ti. En esta hora, Padre, queremos disponer nuestro corazón a escuchar, Padre, tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Y también queremos ponernos a cuenta, Señor. De una o de otra manera, Señor, pecamos o nos deslizamos, Señor, sea con una mala actitud, con una mala contestación, sea, Señor, aún con nuestros pensamientos, sea aún, Señor, con nuestros hechos. Pero por eso, Padre, queremos estar delante de ti y que tú nos escudriñes y que nos perdones toda falta, toda transgresión, toda debilidad. Y nos permitas, Padre, poder aprender nuevamente, Señor, a través de este libro de Romanos. Dejo, Señor, en tus manos a cada uno de mis hermanos, aquellos que han dispuesto su corazón para conectarse, aquellos que no han podido conectarse, aquellos que verán el video en el transcurso de la semana o días después, Señor, y los que estamos aquí conectados, permítenos estar con nuestros cinco sentidos, Señor, para entender lo que tú nos quieres decir. Te damos muchas gracias, Padre, y toma control de todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy nos toca ver eh, parte del capítulo 5. Esta vez no te traigo presentación, hermano, porque es muy importante. Aunque tengo las diapositivas, es muy importante que estemos manejando otra versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera ahorita nos vamos a dar cuenta que está así como que dices, híjole, como que no le entiendo mucho, ¿no? Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Cuando te vas a otras versiones, como que te amplía el panorama y puedes ver aún los sinónimos de las palabras. ¿Sale? Y también nos vamos a ir al griego si nos da oportunidad para que veamos cómo es en realidad lo que dice el texto. Estamos en el capítulo 5. Si tú tienes tu Biblia a la mano, hermano, adelante. Y si tienes la oportunidad aún, hermano, de tener más de dos versiones, ya sea Biblia física o tu Biblia física y en el celular estar viendo otras versiones también, por cualquier duda, hermano, que te salga, pues puedas verificar las demás versiones. ¿Sale? Es importante que no solamente nos vayamos a una versión, sino a varias, sobre todo porque la Reina Valera usa palabras un poquito luego complicadas y a veces al leer el texto no alcanzamos a entender lo que realmente Pablo, en este caso Pablo quería decirnos o explicarnos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a estar trabajando con la Reina Valera y con la NTV, que es la nueva traducción viviente, que es una de las que se me hace un poquito más fáciles de entender, ¿sale? Pero también una NBI, una TLA si tú la tienes, hermano, la Biblia de las Américas también es una versión muy buena. La Biblia del Oso, hermano, son de las primeras traducciones, si no es que es la primera traducción, no recuerdo, pero aunque es muy antigua, trae como más fidelidad, ¿no? En el escrito. No quiere decir que la Reina Valera no, o la NBI, o la TLA, pero son como palabras más concretas, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, el día de hoy nos toca ver Adán y Cristo, ¿sale? Se va a hacer como una comparación de Adán y Cristo, pero solo hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia entre Adán y Cristo. ¿Sale? Que Adán, pues, sí resbaló y sí se dejó guiar por el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo no. ¿Sale? Pero vamos a leerlo. Es Adán y Cristo. ¿Sale? Recuerda que Adán empieza la palabra de Dios en Génesis y empieza a hablar de la creación y posteriormente de Adán y Eva, ¿sale? Estos dos seres humanos resbalaron y resbalaron gacho, hermano. Dios ya les había dado la instrucción, ya les había dicho que sí, que no.
y pues bueno, hicieron caso a la serpiente y a veces, hermano, nos pasa como ellos porque hacen uso de sus cinco sentidos, ¿no? Desde los ojos, las manos, la boca, los pies. Entonces, hermano, de muchos órganos que tenemos, ellos hicieron caso cuando Dios ya les había dado la instrucción. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. ¿Sale? Por este hombre, por este varón, entró el pecado. ¿Sale? Y obviamente como entró el pecado, pues entró la muerte. Recuerda que está la ley del pecado y la ley de la muerte. Cuando tú estás practicando la ley del pecado, obviamente te va a dar como resultado la ley de la muerte, porque lo único que hace el pecado es separarte, hermano, separarte del Señor, separarte de su santidad, separarte del Padre, ¿sale? Y lo que ocasiona el que estemos separados de la vid, ¿qué pasa? Que no tengamos frutos y que sean obras de la carne. Y esas obras de la carne nos llevan nada menos y nada más que a la muerte. ¿Sale? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y uno podría decir, de hecho hay muchos comentarios, hermano, o muchas, sí, comentarios que dicen, ay, pero nosotros qué culpa teníamos, ¿no? Si los que pecaron fue Eva, fue Adán, ¿por qué pagan justos por pecadores, ¿no? Lamentablemente, hermano, tú puedes comenzar a leer el libro de Génesis y el pecado entró por el hombre, pero el hombre, hermano, tiene ese libre albedrío de decidir si sí o si no. Así como el Señor les había dado la instrucción a Adán y a Eva que sí y que no, ellos tuvieron la decisión de decir, ¿me sigo guardando para el Señor? O pues bueno, voy a probar a ver qué pasa. ¿Sale? Entonces, Eva se dejó engañar, manipular por la serpiente, ofreciéndole puras cosas que no eran cierto y engañándola, y pues Adán también. ¿Sale? Pero los demás hombres, cuando tú ves los hijos de Adán y Eva, también pasa algo similar. Y ahí es donde se confirma que el pecado entró por un hombre. ¿Sale? Pero aunque haya entrado por un hombre, los demás hombres que empezaron a nacer o a ser la generación, ellos también tenían ese libre albedrío. Ese, voy a llamarlo así, hermano, ese poder de decisión, de decidir si lo hago o no lo hago. Si agrada al Señor que yo lo haga o no le agrada al Señor. Caín y Abel, hermano, ellos también. Ellos ya conocían, ellos ya sabían. Y ambos tuvieron la decisión de si hacer las cosas bien o no. Y vemos que Caín de igual manera desobedeció, le dio celos de su hermano porque llevó una mejor ofrenda, porque él no se esforzó. Tan fácil hubiera sido que Caín hubiera dicho, me voy a esforzar para la próxima, me voy a esforzar por darle lo mejor a Dios, por presentarle lo mejor. Pero para él fue más fácil deshacerse de su hermano, de aquel que estaba entregando una buena ofrenda. Entonces, empezó a entrar el pecado por un hombre, pero se seguía esa cadenita. Hermano, desde aquí el Señor, el Espíritu Santo nos empieza a enseñar. Tú y yo, hermano, tenemos ese libre albedrío de decidir si me voy por el camino estrecho o por el camino angosto, si soy oveja o decido ser cabrito. Si lo hago o no lo hago, ¿qué tanto beneficia mi vida? ¿Qué tanto beneficia que mi espíritu siga creciendo en el Señor? Nosotros también tenemos ese poder de decisión y tenemos que tener en cuenta que esa decisión que tomemos va a traer consecuencia, porque ante toda causa va a haber una consecuencia. Pero ¿qué consecuencia quieres ver tú, hermano? Una consecuencia que digas, no, salió fruto, fruto bueno, o realmente fue una consecuencia que en lugar de glorificar a Dios, vino a lastimar tu vida espiritual, vino a contristar el espíritu.
Entonces, en lugar de que, por ejemplo, Caín o sí, Caín cortara como ese pecado y dijera, no, aunque mi madre y mi padre hayan pecado, aunque tengo celo de mi hermano, pues mejor voy a Dios. Señor, ayúdame con este celo. Tengo celo porque pues aceptaste o fue mejor la ofrenda de mi hermano, ayúdame a ser mejor, ayúdame a presentar también ofrenda buena para ti. Pero no, le fue más fácil matar a su hermano. Y así se fue de generación en generación pasando ese pecado. Pero hermano, no es que, bueno, es que me lo pegó Caín o me lo pegó Adán o me lo pegó Eva. No, hermano, tú y yo también tenemos ese como poder de decisión de decir, ya no, en mi generación ya no va a pasar eso. En mi generación yo quiero que le seamos fieles al Señor. Y aunque en cada uno está la decisión, hermano, sí tiene que ver mucho, ¿sale? Entonces, dice que todos pecaron. Si tú te das cuenta, a partir del pecado de Adán y Eva, empezaron los hombres también con maldad. Aún te vas cuando empieza la historia de Noé. Dice que estaba mucho la maldad. Conforme fue creciendo la multitud o conforme fue creciendo la humanidad, los hombres pensaban puras cosas malas. Pero en ellos tenían la decisión. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría estaban pensando mal, hubo un hombre que sí se guardó. Hubo un hombre que estaba ahí y él prefirió guardarse, que fue Noé. Y dijo, no, yo no voy a comportarme como todos los demás, yo voy a ser diferente. Y aunque el ambiente era malo, él decidió guardarse. Tú y yo tenemos también ese poder de decidir, yo me guardo o yo participo. ¿Sale? Y continuamos, dice en el 13. Pues antes de la ley, pon mucha atención a esto, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuándo apareció la ley, hermano? Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Cuándo apareció la ley? A través de Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés le fue dada la ley. Pero fíjate lo que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, la generación de Noé, toda esa parte de todos los vecinos de Noé eran malos. Dice el Señor que no había ni uno, ¿no? Y que solo vio que no era perfecto, era justo. En medio de esa maldad había uno que sí brillaba, uno que traía esa luz diferente, no oscuridad. Lo vemos con Adán y Eva, no había ley como tal, pero ya existía el pecado. Y obviamente si existe el pecado, pues existe la muerte. ¿Sale? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Eh, ¿Qué es lo que hace la ley en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos muestra la ley? Porque muchos dicen que la ley te cuadra, que la ley te cierra, que la ley te reprime y no, hermano. El propósito de la ley, el que el Señor, aún con su dedo, escribiera la ley, no es reprimirte. No es, hermano, que tú te cuadres, no que los seres humanos empezaron a añadir leyes o mandamientos de hombres ya es totalmente diferente. ¿Sale? Aquí dice, no sin culpa de pecado. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuál es el propósito de la ley en nuestra vida. ¿Qué nos muestra la ley? ¿Sale? O la instrucción. ¿Sale? Entonces dice, pero donde no hay ley, no sin culpa del pecado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que hace la ley? Me voy a adelantar un poquito. Cuando tenemos un ejemplo, los 10 mandamientos, uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te prolonguen. A lo mejor antes tú no sabías el beneficio de honrar a papá y a mamá. Les contestabas, les decías, les hacías y tú no sabías que si tú los honrabas, se te iban a prolongar los días. Lo que hace la ley es que te da como
esa consecuencia o esa consecuencia de lo que tú haces, independientemente si es bueno o malo. Si yo no los honro, obviamente no voy a tener larga vida. Eso no sabían. Por eso dice aquí, había pecado en el mundo, pero como tal no estaba la ley escrita de decir, si haces esto, te va a pasar esto. Tal vez ellos no tenían ese conocimiento de decir, ah, bueno, si mato, pues voy a generar esto. Si robo, voy a generar aquello. Por eso aquí dice el texto, no sin culpa de pecado, porque no, como tal, no se sabía, ¿no? Pero díjate, dice en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿sale? Si hay pecado, pues hay muerte. Recuerden la ley. ¿Sale? Hasta Moisés. Aún en los que pecaron, ay, perdón, aún, ya no me deja, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sale? Ellos no lo sabían, pero con la ley ya sabemos, pecas, obviamente viene la muerte, porque la ley del pecado, como resultado, te da la ley de la muerte. ¿Sale? Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí, ¿quién es figura del que habría de venir? Jesús, hermano. Adán es figura del que había de venir. ¿Cómo es posible que Adán sea figura de Jesús si Adán pecó? Ah, bueno, vamos a ver la diferencia, porque por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró el amor, entró la bondad, entró el perdón, entró la gracia. ¿Sale? Vámonos a la NTVI para escudriñar del versículo 12 al 14, para que veamos cómo dice y nos sea un poquito más fácil de entender. Dice, está aquí la NBI, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió para todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley que violar. Por eso, hermano, hay una escritura que dice, todos van a ser juzgados según sus obras, aquellos que ya conocían y aquellos que no conocían. Claro, porque el Señor no es injusto. Si tú no conocías la ley, el Señor te va a juzgar conforme a lo que tú sabías. Él no puede ser injusto y decirte, no, tú ya conocías la ley y pecaste, y tú, pero no la conozco. Si no la conoces, el Señor va a ser bien justo para decirte, ah, bueno, si no la conocías. Pero aquellos que la conocemos, nos va a juzgar conforme lo que conocemos. ¿Sale? Por eso también la palabra de Dios dice, aquel que se le da, eso es lo que se le va a demandar. Al que mucho se le da, a ese se le va a demandar todo lo que se le dio. ¿Sale? Entonces dice aquí, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley que violar. ¿Sale? Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. ¿Sale? Todos dicen que todos murieron, hermano. Tú y yo sabemos que en algún momento vamos a morir, pero tenemos la esperanza que vamos a resucitar con Él porque creemos en la resurrección.
Acá ellos no sabían lo que era la resurrección. Simplemente decían, morimos y ya. Porque no había como tal una ley que les había dicho. ¿Sale? Tú y yo ya no tenemos como el pretexto de decir yo no sabía. ¿Por qué? Porque a ti y a mí se nos ha dado los mandamientos una y otra vez y la instrucción del Señor. ¿Sale? Pero por eso dice aquí, no había como tal ley que violar, porque ellos a lo mejor no sabían, no estaba escrita. Cuando llega el tiempo de Moisés, entonces a él se le da la ley escrita. ¿Sale? Pero fíjate, vamos a continuar leyendo. Dice en el 15, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el regalo. Acuérdate que la palabra don es regalo, pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjate, aquí te está diciendo esto, porque si por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, porque si por la transgresión, el pecado que entró en Adán y que te lleva a la muerte, muchos han muerto, aún son más los muchos que se han salvado por la gracia y el don de Dios a través de Jesucristo, porque no hay otro mediador, hermano, solo Jesucristo. ¿Sale? Vamos a leer el 15 de la NBI para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, claro. Aunque Adán era la figura de aquel que iba a venir, que es Jesucristo, hay una gran diferencia. Los dos eran hombres, ¿sale? Los dos. Pero hay una gran diferencia, porque Adán representa el pecado y que por el pecado entró la muerte. Pero en Jesús entra el regalo, que es la salvación y vida eterna, la gracia, el regalo inmerecido. ¿Sale? Dice, pues por el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. ¿Sale? Por Adán recibimos el pecado. Y si nosotros decidimos continuar con el pecado, hermano, como resultado vamos a tener la muerte. ¿Sale? Pero si nosotros decidimos el regalo, el favor inmerecido, la gracia, la salvación, la vida eterna, el obedecer, la justicia, estamos aceptando a Jesucristo. Y si yo acepto el perdón de Jesucristo, por ende el resultado va a ser una vida eterna, no la muerte. Porque aunque yo muera físicamente, mi esperanza está en que voy a resucitar de los muertos, así como Cristo. ¿Sale? Entonces, en ti y en mí está, en ti y en mí ya no nos queda. Ay, no, la culpa fue de Eva, por eso yo peco. No, la culpa fue de Adán, pues él no hizo caso, él le hizo caso a su mujer. No, pues, si Eva cayó, que yo no caiga. Y nos empezamos a escudar. Y hasta decimos, pues yo no tengo la culpa, quien tuvieron la culpa fue Adán y Eva. Y es más, se me hace injusto. ¿Por qué nos vinieron a achacar esto? Ya nosotros ni siquiera nacíamos. Pero ¿qué pasa, hermano? Que no tenemos ese poder de decisión. Nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque como hombres, hermano, lo hemos visto y lo vimos mucho en el libro de Daniel. Podemos estar en Babilonia, pero tú y yo tenemos el poder de decidir o me mezclo con Babilonia o definitivamente, aunque esté en Babilonia, me mantengo al margen.
me guardo como Daniel, o como Noé, o como Abraham. Me voy de mi parentela, me voy, huyo. Si es mejor, pues huyo, pero me guardo, me guardo. Entonces tú y yo, ahora no nos queda el decir, no, pues yo le echo la culpa a Adán y Eva. Y puede pasar, porque decimos, no, yo le echo la culpa a mis padres. No, yo le echo culpa a mi descendencia, a mi generación. No, hermano, tú y yo tenemos ese poder. Así como el Señor nos ha dado el libre albedrío, también nos da ese poder de decisión. Yo te lo comentaba una vez, el Señor no quiere que lo adoremos a fuerzas. Él no quiere tenernos a fuerzas. Él nos quiere tener en toda la libertad. Pero en nosotros está el decidir. El decir, me guardo, sigo la ley del pecado y de la muerte o sigo ese favor inmerecido que es la salvación. Y como resultado de esa salvación, por supuesto que vienen otros regalos, como la vida eterna, como la gracia, como su amor, como su misericordia. ¿Sale? Vamos al 16. Dice, y con el don o el regalo no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don que el Señor te está dando, hermano, va a traer muchos frutos, pero el pecado de Adán, y si tú sigues en esa línea de estar pecando, lo único que vas a tener es muerte. Y va a comenzar con muerte espiritual. Se te van a secar los huesos, se te va a secar tu vida espiritual, ya no vas a querer, te va a dar flojera, te va a dar, como decir, ya no quiero, y te va a llevar a una muerte espiritual. Y después vas a empezar a ver cómo afecta tu salud física. Pero el don que el Señor da, hermano, trae mucho fruto. Mucho. Fíjate lo que dice en la NTV. Nos quedamos en el ya ni me acuerdo. 16 hermanos. Vámonos al 16. Fíjate, dice, y el resultado, fíjate, el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Hermano, el don, la salvación de Dios, trae como resultado la gracia, la vida eterna, la misericordia, el amor, muchas otras cosas. Pero la consecuencia del pecado trae muerte. Y hasta ahí se acabó. ¿Te das cuenta? El pecado trae consecuencia, pero el regalo del Señor trae resultados. Vete con eso, hermano, apúntalo en tus notas. El pecado trae consecuencia, pero el favor inmerecido del Señor trae resultados, trae frutos. Y cuando tú empiezas a evaluar los dos y empiezas a hacer tu lista, pones Adán entró pecado como consecuencia, muerte. Pero empiezas a hacer la lista del lado del Señor y dices, Jesucristo, como resultado el perdón de pecados. Como resultado, la salvación. Como resultado, la vida eterna. Como resultado, la gracia. Como resultado, su misericordia. Y empiezas a ver, y con el Señor es edificando sobre edificando, sobre la roca que es Cristo. Pero con Adán te quedas en pecado y después de pecado la consecuencia es muerte. Qué interesante, ¿no, hermano? Qué interesante. Y bueno, ¿eso quién lo decide? Tú y yo, hermano. Porque el Señor nos quiere libertad. Y Él nos dice, escoge pues tú. Ya lo vimos en Deuteronomio. Aquí están
las consecuencias por la desobediencia, las bendiciones por la obediencia. Escoge tú. No tenemos derecho a echarle la culpa a nuestra generación, a nuestros padres. No tenemos derecho de echarle la culpa a Adán y a Eva, porque aunque por Adán y Eva, o por Adán, bueno, sí, los dos, entró el pecado y te lleva a la muerte, ya tenemos ese conocimiento. No lo sabía, ya lo sabemos ahora, hermanos. Ya no nos podemos justificar, porque ya lo sabemos. ¿Sale? Dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Hermano, perdóname esta expresión, pero nos conviene estar del lado de Dios, nos conviene estar del lado de Jesucristo, porque aunque seamos culpables, aunque estuvimos llenos de pecados, hermano, decía hace una semana o hace 2 semanas, que el sacrificio que Él vino a dar, vino a que tú y yo tengamos paz para con Dios, porque no hay otro intermediario, es solamente Él. Y aquí le añadimos otra palabra. Adán, pecado, muerte, condenación. Jesucristo, salvación o perdón de pecados, como resultado, salvación, como resultado, gracia, como resultado, vida eterna, como resultado, hermano, aunque sea culpable, Jesús ya se dio por mí. Y la culpa que yo merecía, Él ya la limpió. Aunque mis pecados eran rojos como el carmesí, como la grana, a través de su sacrificio, Él me dio perdón de pecados. Y ante los ojos de Dios, soy justificada. Qué hermoso, hermano. Pero a veces, aunque escuchemos esto, no nos interesa. Y decidimos seguir en la carne, en el pecado. Qué hermoso porque dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, aunque tú siempre estés condenado, hermano. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos ante los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Cómo podemos llegar al Padre? A través de Jesucristo. Lo dice la Escritura, lo dicen los Evangelios. ¿Quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. ¿Quieres estar en el Padre? Yo soy la vid. Y sin mí no puedes. Y Jesucristo nos da todos esos consejos porque nos da el chance, nos da la oportunidad de decidir y decir, vente, vente a mi redil, sé parte de mi redil. Yo soy tu pastor, yo soy ese buen pastor. Vente, pero a veces no queremos. Fíjate, continuamos en el 17, Reina Valera. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, ¿cuál fue la transgresión de ese solo? Adán, porque estamos hablando de Adán. Dice, pues si por la transgresión de uno solo o de Adán reinó la muerte, porque el pecado te lleva a la muerte y la muerte pues a tener una condenación. ¿Sale? Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué nos dice la NTV? Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos.
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todos, hermano, los que recibimos a Jesucristo, viviremos en victoria sobre el pecado y la muerte, porque ya no reina el pecado en ti, sino decides que quieres ese regalo de la salvación, de la vida eterna, de la gracia, de la misericordia, de todo, pero decides. Dice, porque todos los que reciben perdón, porque todos los que lo reciben vivirán. Entonces, aquí te está hablando de una decisión. ¿Ya lo recibiste? Sí, hermana, ya dije la oración que lo acepto como mi Señor y mi salvación. Sí, hermano, es un paso. Es un paso que tú hagas la oración de fe, de que lo aceptas como tu único Salvador. Ese es uno de los pasos. El que bajes a las aguas, ese es otro de los pasos. Pero quien te va a representar, hermano, es tu vida diaria. Tiene que concordar lo que dices con lo que haces. Tu oración de fe que dijiste, te acepto como mi Señor y mi Salvador, como el Rey de mi vida, eso, esas palabras que dijiste tienen que hablar también en tu vida diaria. No solamente en la oración y ya, sí, ya lo acepté, entonces sigo pecando. Porque entonces, hermanas, son solo palabrerías. Pero es que yo ya bajé a las aguas. Sí, hermano, qué bueno, qué padre, es una bendición. Pero así como bajaste a esas aguas dejando el viejo hombre, tienes que ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Lo estás recibiendo en tu vida diaria. Estás decidiendo en tu vida diaria ser más como Jesús. Negarte a tu carne y ser más como Jesús. Pero si no lo estamos haciendo, entonces, hermano, estamos decidiendo Adán. Ellos estaban en el paraíso, hermanos, y fueron expulsados del paraíso a causa de la desobediencia. Tú y yo estamos esperando el regreso de Jesús, pero ni lo mucho que haces en la iglesia, ni los dones que tienes como servicio, hermano, recuerda que eso no te salva. Y cuando estemos frente al Rey de Reyes, Él mero va a sacar ahí los libros. Y por más que nos justifiquemos, hermano, no va a haber de otra. Por eso cuán importante es que no estemos jugando con esto. Lo veíamos hace 8 días. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La palabra transgresión, hermano, es culpable. Es no dar en el blanco. Y esta palabra de transgresión o pecado o culpable tiene muchas definiciones en la Biblia. En algunas cosas, bueno, en algunas citas bíblicas te lo marca como transgresión. En otras citas bíblicas te lo marca como daño o que eres culpable. Y como otras te lo marca como torcer. Torcer, iniquidad, que estás corrompido. Depende la lectura, es como te marca esta palabra. Pero hermano, cualquiera de esas, hermano, nosotros decidimos qué queremos. Si nosotros decidimos, Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida, el Señor va a empezar a trabajar y te va a quitar muchas cosas que te van a doler. Y que a lo mejor digas, Señor, pero ahora, ¿por qué me estás quitando esto? ¿Por qué me estás quitando el otro? Hermano, el Señor siempre va a poner cercos de protección para que no resbalemos, porque aún Él tiene cuidado de nosotros.
Y nos habla de una manera, y nos habla de otra, y nos habla de otra. Pero dice, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque nos deleitamos más en la carne, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso, hermano. Fíjate lo que dice en el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate, qué interesante, hermano. Por el pecado de uno, por la transgresión de Adán, de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque por él entra el pecado a todos, a todos. Pero de la misma manera pasó que vino Jesucristo y por su obediencia de darse sin deberla, vino y a todos los hombres nos dio justificación, no importando nuestros delitos y pecados. Apúntalo, hermano, para que no se te olvide. La transgresión o el pecado como resultado te va a dar condenación, pero la justicia o la obediencia como resultado trae justificación. Nuevamente, porque me corrijo, la transgresión trae como consecuencia la condenación, porque acuérdate que cuando se trata de pecado es consecuencia, por eso lo estoy corrigiendo. La transgresión trae como consecuencia la condenación y la condenación la muerte, o al revés, la muerte la condenación. Pero la justicia o la obediencia trae como resultado la justificación. Si a nosotros no lo aplicamos esta frase, sabes que si tú pecas, viene inmediatamente como consecuencia la condenación y la muerte. Pero si sabes que tú obedeces, como resultado viene la justificación. Y esa justificación, hermano, tú no sabes qué alcance pueda tener para los demás, porque tu testimonio va a hablar mucho. Y aunque muchos digan, ay no, el cristianito, ay no, el aleluyo, ay no, el este, ay no, la otra, ay, tarde que temprano les va a llamar la atención el Dios que tú tienes. La paz que sobreabunda en ti, la paciencia que sobreabunda en ti, el amor que sobreabunda en ti, porque no estás actuando conforme a tú, sino conforme a Él. Como dice la NTVI, versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación, ¿sale? Como consecuencia, condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo, un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Qué hermoso, hermano. Vamos a hablar del testimonio. Si yo la riego, hermano, ¿qué es lo que pasa? Personalmente, mi pecado va a traer condenación y condenación va a traer como consecuencia la condenación. Trae como consecuencia la condenación y la muerte. Pero con un solo acto de justicia que yo haga, con un acto de obediencia que yo haga, voy a tener mi relación personal con Dios al 100%. No la voy a fracturar, porque mi acto de obediencia está haciendo que mi relación con Él esté así, como muégano. Pero si yo empiezo a pecar,
el Señor se mantiene aquí, pero mi mismo pecado va a ser esto, que yo me aleje hasta el punto de enfriarme y me aleja y el Señor va a permanecer, pero yo soy. ¿Por qué? Porque el pecado me está separando. Pero un solo acto de obediencia hace que mi relación esté así con Él. Eso es lo que Jesús vino a transmitirnos. Por eso hace la comparación Adán, Jesús. Dices, ¿qué tiene que ver Adán con por qué él? ¿Por qué Adán era figura de Cristo? Porque fue el primer hombre, hermano. Pero por ese hombre entró el pecado y como consecuencia la condenación y la muerte. Pero por Jesucristo, hermano, entró la vida eterna, la salvación, la gracia, la misericordia, el perdón de pecados. Y si esto no lo llevamos en nuestra vida diaria de decir, con un pecado que yo cometa, con uno, primero va a traer condenación a mi vida y muerte. Y también eso se va a extender a los demás. Eso es lo que yo voy a ofrecer a los demás. Pero con un acto de obediencia, con un acto de justicia, va a hacer que mi relación con Él esté bien. Voy a tener esa relación tan hermosa con Él que eso es lo que voy a transmitir a los demás. Y no es que ande diciendo yo soy cristiana, yo traigo una Biblia bajo el brazo, yo soy esto, yo sirvo en iglesia, yo... No, porque nuestros actos de obediencia reflejan de quién somos hijos. Nuestros actos de obediencia reflejan a quién nos parecemos. Mucho se dice del apellido, ah, no, pues es que es Torales, con razón. Ah, no, es que es Ramírez, con razón. Ay, sí, es que están cortados del mismo cordón umbilical. Qué hermoso es cuando dijeran, sí, se parece a Cristo. Sí, él, él es hijo de Dios. Ella es hija de Dios. Se parece en su forma de ser, de hablar, de expresarse. En todo se parece a que es hija de Jesús. Qué hermoso, hermano. Por eso tú y yo ya no tenemos como pretexto. Lo único que podemos hacer es decidir, hermano, porque el Señor no te va a forzar. Lo hablan mucho, ¿no? Que el Señor es un caballero. Y sí, Él no te va a forzar. A fuerzas, confiésame como tu Señor y tu Salvador. A fuerzas, sírveme en esto. A fuerzas, ve a hacer el otro. A fuerzas, obedéceme. No. Él ya te dio salvación y te dio vida eterna. Te dio gracia, gratuitamente. Pero muchos no queremos ni porque sea gratuita. Y andamos jugando con el pecado. En lugar de huir, a ver qué pasa. Qué interesante, ¿no? Ya mero vamos a concluir el capítulo. Dice en el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta qué importancia tiene el testimonio? ¿Qué importancia tiene tu obediencia? Porque tu obediencia te va a beneficiar en todos los sentidos a ti, en tu relación con Dios. Y tu desobediencia lo único que va a hacer es fracturar tu relación con Dios. ¿Porque Dios se mueva? ¿Porque Dios te quite la salvación? No, hermano, porque nosotros somos los que nos encargamos de decir, ya no quiero relacionarme contigo. El Señor permanece, permanece fiel, permanece ahí, pero nosotros somos los que, ya no quiero. Hoy sí, pero mañana no. Y estamos en tibieza. Fíjate cómo dice el 19 en la TNB. Uno solo, que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores.
¿Por qué pasaron a ser pecadores? Porque les gustó, se deleitaron. Caín, ¿tú crees que Caín y Abel no sabían lo que había pasado con Adán y Eva? ¿Que la regaron? ¿Tú crees que sus padres no les dijeron y nosotros la regamos? Estábamos en el paraíso y ahora fuimos desterrados por andar comiendo lo que no. Ellos lo sabían. Y yo creo que estando Caín y Abel, cuando van a ofrecerle al Señor, Abel yo creo recordó y me imagino que ha de haber dicho, le tengo que entregar lo mejor a Dios, porque Él es el rey, porque Él es el soberano. Pero tal vez Caín dijo, "Ay, lo que sea de la tierra, no importa si no es primicia, lo que sea. Órale, pues al fin Él lo tiene todo, no necesita de nada, se le hizo fácil. Y tú y yo a veces así somos, hermano. Aunque ya sepamos las consecuencias de lo que hagamos o las bendiciones, no nos interesa. Por un solo, por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de Adán y de Eva. No pasa nada. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por Jesucristo, hermano, tú y yo somos declarados justos. Y Jesús es un ejemplo de obediencia. Imagínate si tú y yo decidimos obedecer, ¿cuántos no les va a llamar la atención nuestra vida espiritual? Y van a decir, yo quiero eso. Pero ¿sabes por qué ahora ya está tan denigrado la doctrina, la religión? ¿Por qué está tan mal, hermano? Porque alabo y bendigo a Dios en la iglesia, pero en la semana mi comportamiento es totalmente distinto a lo que yo represento un sábado o un domingo, porque hablo mucho de espiritualidad, pero en mi intimidad con mi familia o con mis amigos o con mis compañeros de trabajo soy totalmente diferente. ¿Y sabes lo que dice? Para comportarme como él, para ser como ella, mejor no. Y qué triste, hermano, porque el Señor, hermano, no tiene que ser de estar hable y hable y hable, tiene que ser de atracción, que vean y digan, yo quiero eso. A ver, ¿por qué? Un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué Caro se mantiene tan en paz en una situación tan atribulada? ¿Por qué razón? Y te preguntan, ¿por qué tú tienes tanta paz en medio de esta tribulación? Y es ahí donde el Señor te da entrada para poder compartirles de Él, no de ti, sino de Él. Y dice, ah, bueno, es que acuérdate que la tribulación pues produce paciencia y la paciencia pues esperanza. Y la esperanza, creo que ya lo dije al revés, hermano, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y pues la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Mira, te lo quiero presentar. Estoy en paz porque Él me da paz. ¿Quién Él? Jesucristo. Y ahí tienes toda la amplitud, hermano, para tu poder compartir. Pero si no, nuestro testimonio es malo, hermano, por más que queramos evangelizar a otros, no se va a poder. Porque en lugar de estar dando como fruto todo lo que vimos ahorita, todo el resultado de lo que es aceptarlo a Él, estamos dando lo de Adán, la consecuencia de la condenación y de la muerte. Y que dice, no, pues yo no quiero eso, yo no quiero eso, porque no veo el cambio. Y no porque nosotros tengamos que, eh, em, lo dicen mucho, ¿no? Es que la gente no tiene que verte a ti.
tiene que estar su mirada en Cristo. Sí, hermano, tú y yo lo sabemos, pero las personas de afuera no. Las personas de afuera, como tú y yo estuvimos algún día, tenemos que ver testimonio. Ya con el tiempo el Señor te va dando madurez y te va enseñando solo a mí, solo veme a mí. Pero antes de, hermano, tú ves el testimonio y tú ves si realmente tiene credibilidad lo que dices con lo que haces. Continuamos. Dice el 20, pero la ley se introdujo. Ay, pon mucha atención. Pero la ley se introdujo. ¿Para qué nos sirve la ley? Aquí va la respuesta. ¿Para qué nos sirve? A ver, ya pasaron muchos años desde Moisés. ¿Para qué todavía tenemos que guardar la ley, las instrucciones, las fiestas? ¿Para qué tenemos que guardar los estatutos, los preceptos? ¿Para qué? Fíjate, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y dices, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo existió la ley para que hubiera más pecado? Ahorita lo vamos a ver. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No te está marcando otro nombre. No hay otro mediador, hermano. Solo Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a ver cómo dice aquí. Dice, la ley, 20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente ahí, cuando tú lo lees en la Reina Valera, dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo que la ley fue dada para que haya más pecado? No, fíjate cómo te da luz otras versiones. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Hermano, la ley que se le dio a Moisés es para que ellos vieran qué sí y qué no tenían que hacer, qué consecuencias había por haber desobedecido y o qué resultados había por haber obedecido. Eso es lo que nos da la ley. La ley nos dice, si tú matas, va a haber una consecuencia. Si tú deshonras a tus padres, va a haber una consecuencia. Si tú adulteras, va a haber una consecuencia. Si tú te guardas en codicia, va a haber un resultado, porque Dios te va a proveer para eso que tú necesitas. ¿Sale? Entonces, la ley de Dios fue entregada a todos para que nos diéramos cuenta de la magnitud. Decía Pablo, yo no sabía que era codiciar hasta que fui a la ley y me di cuenta que era codiciar. Tal vez Adán no tenía por escrito que era malo desobedecer a Dios. Pero tú y yo ya no tenemos esa justificación, hermano, porque ya la tenemos, ya nos fue entregada. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la maravillosa, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley en nosotros? ¿Qué es lo que hacía la ley en el tiempo de Moisés? ¿Y qué seguirá siendo la ley en los tiempos futuros? Definirnos qué es el pecado. ¿Por qué? Dice Juan, que todo aquel que infringe en la ley es pecado. Entonces, lo que hace la ley es definirme qué es el pecado. Yo ya sé qué es el pecado porque yo ya tengo la ley y yo ya sé. Y las consecuencias del pecado. Si en algún momento te dicen, bueno, ¿y para qué necesito la ley? Bueno, para que te defina qué es pecado y para que sepas cuál es la consecuencia de tu pecado. Para eso el Señor permitió la ley, no para tenernos cuadrados, no para reprimirnos. Y otra cosa, no para aumentar lo que no está en la escritura.
Que eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los escribas. Dijeron, no, ¿sabes qué? Como que no está haciendo caso la gente, entonces vamos a aumentar esto, el otro, vamos a poner esta carga, vamos a poner lo otro. No, no, hermano. Eso sí es pesado. Eso sí es pesado. Son puros leyes y mandamientos de hombres. Pero la ley que es del Señor la puso para saber qué es pecado y la consecuencia de nuestro pecado. Para eso es la ley. ¿Sale? Entonces, si no tenemos la ley en nuestra vida, hermano, no podemos saber la gravedad de nuestro pecado. No podemos saberlo. Si tú y yo no conocemos la instrucción del Señor, no podemos saber la gravedad de nuestro pecado. Por eso qué grave es cuando te dicen, ya no necesitamos los mandamientos, ya no necesitamos el otro, ya no necesitamos aquello. Es que ¿cómo vamos a seguir 300 y tantos mandamientos y aún ni los fariseos? Hermano, cada una de las leyes, preceptos que vienen en la escritura, no todos lo tenemos que cumplir, te voy a decir por qué. Porque hay leyes para los ganaderos, hay leyes para las casadas, hay leyes para los solteros, hay leyes que son de campo. Hermano, solo nos corresponde seguir. Por ejemplo, si yo no estoy viviendo en el campo, pues obviamente los de campo no, yo no los puedo hacer porque no tengo vacas, no tengo becerros, no, pues no, hermano. Pero a lo mejor las leyes sociales que vienen ahí marcadas o el matrimonio, pues sí, me voy a dar una leída, ¿no? Porque tengo que conocer qué me dice la escritura. La ley, hermano, la instrucción del Señor no es para reprimirte, es para que te guardes. Si no, vas a estar pecando, sobre pecando, sobre pecando, sobre pecando. Y vas a acabar en muerte. Y el Señor no quiere la muerte ni del impío, hermano. Lo estuvimos viendo con Jonás. Él quería la vida de Nínive. Dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la maravillosa gracia de Dios. Y sí, tú lo puedes ver tan solo en el Éxodo con Moisés. Pecaban de una cosa y pecaban de otra. Y pobre Moisés, si no era una cosa, era otra. Pero aún abundaba la gracia del Señor. Ah, ¿quieren codornices? ¿Quieren carne? Órale, ahí están las codornices. Ah, ¿quieren agua? Vayan a la roca. Ah, ¿que quieren ya la tierra prometida? Ok, vamos. Abundaba y hasta hoy en día sigue sobreabundando la gracia de Dios y diciéndonos, ¿qué quieres? ¿Las consecuencias o los resultados? Las consecuencias son pecado, condenación, muerte, pero los resultados son perdón de pecados, salvación, vida eterna, gracia, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en el 21, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Nos da como resultado, otra vez la palabra resultado, la vida eterna por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Éramos culpables, hermano, pero su sacrificio ha hecho que tengamos esa relación correcta con Él. Hermano, cuando estás en matrimonio, lo más hermoso es estar en convivencia, en amor mutuo, tenerse confianza, platicarse, tolerarse, y aunque tengan no se puede decir, los mismos pensamientos, tratan de llegar a acuerdos. Se trata de seguir, ¿no? Por amor. Pero cuando uno de los dos ya no da el 100,
Cuando uno de los dos ya empieza a ya no poner ese otro 1%, empieza a una decadencia hasta que terminan por separarse o algo pasa. Acá la diferencia, hermano, es que en esta relación con el Señor va a permanecer fiel, porque Él no es hombre para que mienta. Él va a permanecer allí. Yo te aseguro que aunque tú y yo en alguna temporada nos hayamos alejado de Él y tú volviste, tú lo seguiste encontrando ahí, porque Él es fiel. ¿Quién adultera? ¿Quién miente? ¿Quién se aleja? ¿Quién desobedece? Somos nosotros. Y nosotros somos los que fracturamos la relación. Y el Señor nos dice, yo estoy dando el 100, yo estoy dando el 1000 por esta relación contigo. Yo te estoy dando mi amor ágape. Aunque tú tengas ese amor fileo conmigo, yo te estoy dando el amor ágape. Se lo dijo a Pedro. No importa, casi casi al final cuando dice, me amas Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro, y al final casi casi el Señor le dice, no importa, con mi amor basta, Pedro. Aunque tú nada más me fileas, yo te doy amor agape. Yo te doy amor agape. Y aunque Pedro, hermano, podemos ver que se quería volver a regresar a pescar, y el Señor va, va nuevamente. Y casi casi el Señor le está diciendo a Pedro, ¿qué haces aquí? Si tú eras pescador, te dije que ibas a ser pescadores de hombres, que ya no ibas a ser pescador de pescados, si ibas a ser pescador de hombres, que no te dije que con mi amor bastaba para que tuviéramos esa relación correcta. Solo es disponerte, Pedro. Pero el pecado, hermano, no se para, no se para. Entonces, hermano, traía escrituras, hermano, pero todo fue estarlo escudriñando desde estas dos versiones para que viéramos esta parte. La siguiente semana vamos a ver qué es la justicia de Dios y la justicia del Pentateuco o de la Torah, porque son diferentes. La justicia de Dios y la justicia del Pentateuco. ¿Por qué razón? Porque es donde empieza toda la ley y estamos hablando en la ley. ¿Sale? Sí, vamos a ver varias cosas interesantes, pero yo quiero que sepas esto, hermano. Podemos echarle la culpa a Adán, pero si ya leímos esto, ¿sabes qué nos va a decir el Señor? ¿No te acuerdas que viste Romanos 5:12? Que yo te estaba justificando. Solo era que obedecieras para tener esa relación correcta. Hermano, hasta aquí le vamos a dejar. Ya son 9:18. Era importante que nos fuéramos versículo por versículo, porque en la Reina Valera de repente te dices, ay, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Entonces es importante, esta fue la versión que como más se apegó a lo que estamos viendo en la Reina Valera. Entonces no sé si hasta aquí, hermano, alguien quiere participar, eh, comentar algo, puede abrir sus micrófonos, los escucho. Se dijeron bastantes cosas. Ahora no, si se dieron cuenta, no me fui a otras escrituras más que al mismo capítulo, pero era que saboreáramos la escritura versículo por versículo para ver qué nos quiere mostrar Pablo. ¿Sale? Y sobre todo el Espíritu Santo. ¿Alguien quiere participar, hermanos? Hola, Carito. Buenas noches. Buenas noches, hola, Sai. Dios les bendiga. Igualmente. Este, hace ratito platicaba con mi hija Shaddai sobre una película y le decía que muchas veces el engaño del maligno es que, que Dios quiere quitarte la libertad y que Dios, quiere, según te promete vida eterna, pero en realidad lo que quiere es, someterte.
a mal, ¿no? Y yo le decía a mi hija que la realidad es que él es el engañador y él siempre va a buscar la manera de querer engañarnos, pero que es muy simple encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Cristo, Él viene a cambiar muchas cosas en nosotros. Viene a quitarnos, pues, vicios, hábitos, cosas que estaban dañando nuestra vida. Y su libertad va más allá de lo que podamos pensar porque te da una libertad completa en todos los sentidos. Y yo le decía a mi hija que, por ejemplo, cuando estás en el alcohol o en las drogas, el engaño es que te vas a sentir bien, que esto, que el otro. Y cuando lo empiezas a consumir, te sientes muy bien. Le digo, pero al otro día en la mañana sientes que te mueres. Y tú dices, ya no lo voy a volver a hacer, pero pasa un tiempo y vuelves a caer, porque ya estás encadenado a ese vicio, ¿no? Digo, sin embargo, Dios nos da la libertad todos los días de dejar de buscarlo. Nosotros podemos decidir todos los días si queremos leer la Biblia, si queremos orar, si queremos ir a la iglesia, si queremos conectarnos aquí. Él no nos obliga a nada, es una decisión que nosotros podemos tomar. Pero sin embargo, yo le decía a mi hija que si somos esclavos por amor, porque al final de cuentas nos enamoramos de él, de todo lo que él es, no nada más de lo que hace, sino de lo que él es. Y precisamente lo que comentabas de, pues de hacer lo que él nos ha mostrado. Bueno, les quería platicar también que el otro día escuchando una canción de Redimidos, decía, uno le preguntaba a otro, ¿por qué dicen que Dios odia a los homosexuales? Y él decía, no, Dios no odia a los homosexuales, Dios aborrece el homosexualismo. Dice, pero porque nos ama, es que no quiere dejarnos iguales. Entonces es muy cierto, precisamente porque el Señor tiene ese amor tan grande hacia nosotros, quiere que nuestras vidas cambien. Les quería compartir este versículo que está en Santiago 1:22 y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y también con respecto a lo que se mencionaba del Espíritu Santo, les quería compartir también esta palabra que viene en Juan, ay, espérame tantito. Es Juan, ay, no recuerdo bien, espérame tantito, déjenla busco, ¿eh? Sí, Sai, Perdón. no te preocupes. Bueno, les voy a leer esta que viene en Isaías 61 y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y precisamente en eso me hacía pensar el Señor, con lo que mencionabas de que nosotros tenemos que ser, pues, ese ejemplo, porque realmente, pues, cuando Él viene y hace esa obra en cada uno de nosotros, como lo decías, el Espíritu Santo se desborda y, y lo pueden ver. Las personas a nuestro alrededor lo pueden ver. Con respecto a lo de la luz, yo le decía el otro día a mi esposo que la luz en la oscuridad, pues es muy notoria. O sea, tan solo cuando estás en un cuarto oscuro y te prenden la luz, hasta te lastima los ojos, ¿no? Ujú. Entonces, realmente, pues así es Cristo en nosotros para los que están alrededor. La cita que les decía es Juan 7:37 y dice así, dice,
En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Y precisamente esos son esos ríos de agua viva que corren en nosotros, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que todo lo que Él ha hecho en nosotros podamos compartirlo con los demás, porque precisamente es un regalo precioso. Y yo creo que cuando te regalan algo tan, tan hermoso, lo primero que quieres hacer es que compartirlo, que los demás también puedan tener. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es. Ahorita le damos paso a nuestra hermana Estelita, me imagino que es nuestra hermana Estelita. No me quiero quedar con esto, hermano, para que entendamos perfectamente el capítulo 5, versículo 12. Bueno, todo lo que vimos hoy. Tenemos en la escritura la justicia de Dios y la justicia del Pentateuco, de la Torá, de la instrucción, de los mandamientos, de los estatutos y preceptos. ¿Sale? Tenemos esas dos. ¿Qué es lo que hace la instrucción, los mandamientos, los preceptos, total, toda la Torah, todo el Pentateuco? ¿Qué es lo que hace, hermano? Lo acabamos de ver, que nos muestra el pecado, pero no lo quita, lo muestra. Yo leo y veo, esto es pecado adulterar y la consecuencia. Eso es lo que hace la Torah de mi vida. Me muestra el pecado, la instrucción o los mandamientos me muestra el pecado, pero no me lo quita. La justicia de Dios, ¿qué es lo que hace? Manda a su hijo y su hijo quita el pecado. ¿Sale? Lo que hace la instrucción o el mandamiento es que me muestra qué es el pecado y las consecuencias del pecado. Pero la justicia de Dios es que desde un inicio, cuando no estaba Jesús, aunque sí estaba desde el principio, pero no como tal en nombre, ni venía, ni había venido a hacer el sacrificio, estaba la ley, ¿sale? Estaba nada más lo que es la instrucción. ¿Sale? Y el Señor puso el tabernáculo, estableció el tabernáculo para que ahí se hicieran los sacrificios por el pecado, por ofrendas de paz, de muchas cosas. ¿Sale? Pero como tal, hermano, no lo quitaba. ¿Por qué? Porque al año otra vez tenía que entrar el sumo sacerdote a hacer remisión por sus pecados y por los del pueblo. Y era así, ¿no? Pero cuando ahorita vemos lo que es la justicia de la instrucción, hermano, de lo que el Señor nos ha dado como mandamiento, es que nos muestra el pecado y la consecuencia. Y la justicia de Dios es que Él mandó a su Hijo, se hizo obediente hasta la cruz y nos hizo justos delante del Padre. No sé si me entiendes. Eso es a lo que quiero que lleguemos en este capítulo. La instrucción te muestra, te muestra, te muestra el pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es la que hace que se nos quite el pecado. Lo único que hace la instrucción es mostrarte que hay pecado o que puede ser pecado, pero no lo quita. Pero cuando llega la justicia de Dios, viene Jesucristo, que es el camino, y nos quita totalmente ese pecado. Nos limpia, nos salva, no, nos da justificación. ¿Sale? Por eso dice, y el mediador, ese puente, hermano, es Cristo. Es Cristo. Ese puente entre ambos, entre la instrucción, los mandamientos, la justicia, lo vamos a llamar así, la justicia de la Torah, o la justicia de la instrucción, o la justicia de los mandamientos,
Y acá está la justicia de Dios. Para que estos dos estén así unidos, está el puente. Y con todo respeto lo digo, ese puente que tenemos que cruzar, imagínate que aquí hay un puente, es que no traigo plumones y no te lo dejaba en el pizarrón. Hay un puente. Ese puente es Jesucristo. La instrucción me muestra el pecado y sus consecuencias. Jesucristo es ese mediador que me quita ese pecado y las consecuencias, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es ese puente, pero son totalmente diferentes. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos y los escribas tenían la instrucción, la justicia de la instrucción. Y después empezaron a añadir y ya se fueron al extremo y se cuadraron. No cruzaron ese puente, no quisieron, ¿sale? Pero cuando tú y yo lo cruzamos, ese puente es Jesús y Jesús nos perdona pecados, nos da salvación, nos da vida eterna, nos da gracia y terminamos, hermano, en esa obediencia. ¿Por qué? Porque el camino es Él, ese puente. Pero si solo nos quedamos con la instrucción, nos cuadramos totalmente. Pero si después de yo saber ya qué es el pecado a través de la instrucción, a través de los mandamientos, entonces me voy por ese puente que es Jesucristo, con todo respeto lo digo, y llego a la justicia de Dios. No sé si me entiendes, no sé si me explico. Por eso la escritura dice, y la ley es nuestro ayo, es nuestra nana. Lo dice la escritura, no recuerdo ahorita la... Ah, si no recuerdo es Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3:4 creo. Que la ley es nuestro ayo, es nuestra nana, es nuestra cuidadora. Nos hace ver qué es el pecado, cuáles son las consecuencias. Y si solo me quedo ahí, me voy a cuadrar y me voy a hacer semejante a los fariseos y a los escribas. Pero si yo cruzo el puente, que el camino que es Jesucristo, entonces Él me da salvación, me da perdón de pecados, me da gracia, me da misericordia. Jesucristo es el mediador, hermano, para que la justicia de la instrucción y la justicia de Dios estén así y se haga una relación correcta. Espero que me haya explicado, hermano. Es que quisiera tener mi pizarrón, pero no traigo los plumones aquí. ¿Sale? Pero bueno, ya si no, la siguiente semana lo explicamos. Hermana Estelita, adelante. Hola, Carito, buenas noches. Buenas Bueno, noches, hermanos. Gusto saludarlos a todos. gracias. Referente a los versículos que estábamos leyendo, le doy gracias a Dios porque también hacía considerar una cosa. Ya que estábamos viendo de Adán, bueno, esto es en Génesis, y en Génesis también me hacía considerar que el Señor, como tú lo comentaste ahorita, el Señor ha sido tan fiel con nosotros y me hace considerar, no recuerdo el versículo, no sé si ustedes me ayudan, donde dice, ¿de qué te sirve que tengas tantos dones y todo y resuenes como una campana si no tienes amor? Corintios. ¿A qué Ajá. voy? El Señor nos dio ese amor y Él lo demostró primero por nosotros, de verdad, porque me hacía considerar ahorita que tú hablabas de la fidelidad. Él me hace considerar el pacto que tuvo con Abraham, hermanos. No sé si se acuerdan cuando le ordenó que partiera por la mitad a los animales. Y en esa situación, recordemos qué hizo. Durmió Abraham. Y si se acuerdan quién fue el que pasó por en medio de los animales, fue el Señor. Porque sabía que en la imperfección del ser humano, del hombre, no íbamos a ser fieles, íbamos a pecar. Acuérdense que era un pacto, un sello de yo sí voy a cumplir. Y desde ahí nos amó tanto, desde que durmió Abraham, para que él fuera el que pasara, como diciendo, si yo voy a pagar, es si yo fallo, porque el que tenía que sufrir la muerte era el que iba a fallar en ese pacto. Y como su inmenso amor prefirió dormir a Abraham, que tuviera un sueño muy profundo, y él fue el que cruzó por medio de ese pacto, de esos animales, de ese amor.
Y referente a lo que decías de la fidelidad, me hacía considerar que lo vamos a ver más adelante cuando nos toque que nos des ese capítulo. En Romanos 8, 38, 39 dice, nada creado separa a los creyentes del amor de Dios en Cristo Jesús, incluyendo la muerte, la vida, ángeles, poderes, el presente, el futuro, lo alto y lo profundo. Y como dices, muchos a veces sacamos de contexto ese texto, cuando no es así. El que da esa promesa realmente es el Señor a nosotros, que Él no nos va a dejar de amar si hay muerte, si hay poderes de potestad, o sea, lo que nosotros hagamos no lo va a separar de ese amor que Él tiene hacia nosotros. Y qué maravilloso regalo su fidelidad, como tú dices. Pero antes de su fidelidad es ese amor, que Él nos amó primero. Pues es tan importante cuando lo hacen ustedes mucho en la mención, que dicen, hermanos, es que no somos un pueblo extraño. Él nos eligió. Qué precioso regalo. Qué precioso si al contrario el Señor Jesucristo le decía, Padre, te pido por los que me has dado. O sea, como dices, tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos la coma, la palabra, la frase. No dijo todos, no, no, jamás dijo todos. No englobó a todo, a toda la tierra, sino dijo, los que me has dado. Te pido por los que me has dado. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios y pedirle al Señor que siempre nos recuerde en nuestra mente y en nuestro corazón ser agradecidos y poderle amar, porque como dices, no hay ni un solo justo, ni uno, ni uno. El único justo fue y es el Señor Jesucristo que murió por nosotros. Y nos ha amado tanto, 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 que digo, Él fue el que hizo el pacto con Abraham. No fue Abraham, fue Él el que caminó cumpliendo ese pacto maravilloso por su fidelidad. Ese era mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Sí, gloria a Dios, hermano. Muchas veces decimos, ¿no? Bueno, es que fue el sacrificio, ¿no? Fue sacrificio. Lo que Jesús hizo fue un sacrificio, sí, fue un sacrificio, hermano, pero lejos de ser un sacrificio, fue un pacto, hermano. Yo ya te había comentado cuando tocamos el tema de Abraham, la palabra pacto es brit y significa cortar carne. Por eso es que él hizo pacto con Abraham, corta los animales y él pasa, no Abraham, no mandó a uno de los ángeles, el Señor mismo pasa por en medio, haciendo pacto con Abraham. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra que es pacto, que es brit, es cortar carne, ¿sale? Pero esa palabra tiene una raíz. Brit tiene una palabra, tiene como raíz, acuérdate que en el hebreo hay raíces, de dónde vienen esas palabras. Y la raíz de brit, que es cortar carne, su raíz es barak. No sé si te suena esta palabra. Y barak, hermano, es escoger carne. El Señor primero hizo barak, porque le dice, de estas vas a cortar carne, de estas especies las vas a cortar a la mitad. Y después, que escogió, hizo brit, que fue cortar carne. Eso le tocó a Abraham. Pero quien iba a pasar por ahí no era Abraham, fue el Señor. Lee Génesis 15. Y cuando tú ves, es que no traigo mi pizarrón, hermano. Voy a ver si se alcanza a ver mi cuaderno. Lo voy a acercar lo más que pueda. La palabra brit, aquí están las letras arriba en hebreo y aquí están los pictogramas. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí se alcanza a ver. Acuérdate que el hebreo se lee, Se ve carito. ¿sí? De derecha a izquierda. Y sus pictogramas es Bet, casa, Resh, que es cabeza, brazo, que es... Ay, se me olvidó esta letra. Yu, no, no es Yu. Se me olvidó. Y Tau, que es cruz. ¿Sale? Cuando tú juntas para hacer la oración de los pictogramas es el primogénito de la casa haciendo pacto. El primogénito de la casa haciendo pacto. ¿Sale? Y acá abajito tengo la raíz de pacto, que es Barak, esta es su raíz, y que es
escoger carne. De hecho, acá hice el dibujito, hermano. No sé si alcanzas a ver. Pacto de sangre. Las dos partes se dividen para que pasen por en medio. Y lo puse de hecho, no es sacrificio, es pacto. Para que yo recuerde, tengo que dibujar, hermano, si no, no me acuerdo. Y plasmarlo. Entonces, al cortar los animales en medio, el Señor iba a pasar, haciendo pacto. No era un sacrificio. Aunque lo viéramos como sacrificio, ah, bueno, es que Abraham está sacrificando a esas aves o a esos animales. Pareciera sacrificio, pero no. El Señor estaba haciendo pacto porque no era Abraham quien iba a pasar por aquí, era él mismo. ¿Sale? Entonces, es muy interesante, hermano. Es muy interesante cuando tú vas a estas cosas y dices, wow, o sea, de cuánta carnita, hermano, nos hemos perdido, ¿no? Por eso es importante que nos vayamos versículo por versículo, y yo soy de tener cuaderno sobre cuaderno, hermano. ¿Por qué? Porque así mis notas ya las tengo y si me olvido, voy, regreso. Por eso yo ahorita las frases que te decía, apúntalo, hermano, que el pecado trae consecuencia, pero el aceptar a Jesús y el andar en él trae resultados. Sabemos que el pecado o la transgresión trae consecuencias, pero estar en él trae resultados, trae fruto. ¿Sale? Entonces, hermano, es un manjar la palabra de Dios y es importante lo que ahorita hablábamos lo que hablaba nuestra hermana Estelita. Atentos, hermano, a cada punto, a cada coma. Si no le entiendes, hermano, vete a otras versiones. Vete a otras versiones. Vete a otras versiones y te va a abrir por completo el panorama. ¿Sale? No sé si alguien más quiere comentar algo, hermano. Disculpen mis notas si no le entendía, ¿no? Pero era como para decirte qué es lo que dice cuando el Señor está haciendo pacto. El primogénito de la casa está haciendo pacto. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches. Buenas noches. Creo, creo que algo que a veces no consideramos es que los mandamientos, como bien lo dice la palabra, no son gravosos. Vienen a traer orden y, y vienen a poner como cada cosa en su lugar. Cuando aprendes a distinguir que el que tú tengas esa guía para conducirte, que te va a traer cosas buenas, te vas a dar cuenta que realmente te conviene ponerlos en práctica. Porque cuando tú estés eh, obedeciendo, te vas a dar cuenta que los resultados son cosas buenas a tu vida. Y también algo que el Señor Jesús nos decía, que era esa promesa de vida en abundancia. Cuando tú vienes a poner en práctica los mandamientos, te das cuenta de lo que es realmente vivir en libertad, porque el hecho de que no seas esclavo de ningún vicio, que no seas esclavo de tus propias concupiscencias, te permite darte cuenta lo que es realmente una vida plena. Y ahí es donde viene a cumplirse esa promesa que Dios nos da. Y finalmente el que nosotros obedezcamos no solo nos da la oportunidad de que al estar ante su presencia entreguemos buenas cuentas y podamos aspirar a la salvación, sino que también te va a permitir que esa vida en abundancia, la abundancia la empieces a disfrutar desde aquí. Entonces, pues gloria a Dios porque Él no nos deja solos, aparte de que nos dio sus mandamientos, también nos vino a dejar el Espíritu Santo para que en todo momento podamos echar mano tanto de la palabra como de su presencia y así podamos estar en una constante comunión con Él. Era todo, Carito, Dios les bendiga. Gloria a Dios, así es. La palabra que te decía es yot, yod, hermano, es la que me faltó, porque yo aquí le puse yut, pero no, es la yot, ¿sale? De hecho, esta letrita, a ver si la alcanzan a ver, aquí están estas de arriba, es el alefato cuadrado, aquí ya están los pictogramas, pero esta, que es la yot, que yo le puse yut, aquí,
Esta yod es cuando el Señor Jesucristo marca, cuando dice, puede pasar todo, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde, ni una iota. Es esta. O sea, ni la letra más pequeñita del alefato hebreo. O sea, puede pasar. O sea, puede pasar todo. Pero lo que está escrito en mi palabra no pasará. O sea, hace referencia a esta pequeñita letra que es brazo, ¿sale? O mano. ¿Sale? Entonces, es importante que sepamos todo esto, hermano, porque son grandes tesoros que te deja la escritura, ¿no? Entonces, pues gloria a Dios por su palabra, hermanos. Seguimos trabajando sobre el libro de Romanos, es una bendición. Como te dije, hoy no vimos escrituras, pero fue muy bonito el ir verso a verso para que entendamos, irnos de una versión a otra, porque si no, hermano, no pasamos por alto, o más bien pasamos de largo muchas, muchas cosas que son de bendición. El siguiente pasaje, disculpa, mi gato está desesperado, que no lo dejo entrar. Este es muertos al pecado, muertos al pecado. ¿Sale, hermano? Entonces, el capítulo 6 también es muy interesante. Entonces, vamos a dar gracias, hermano, para... Carito, Adelante, yo no me Sai, voy a comentar una última cosa. Es que ahorita adelante. que hablaba mi hermana Fanny, me acordaba que también platicando con mi hija le decía que luego, hasta nos dice, ¿no? Ay, es que según tú ya eres cristiana, te lavaron el cerebro y así, ¿no? Y yo le decía, pero bendita lavada de cerebro, la verdad, yo que nos vino a rescatar el Señor Jesús y a limpiarnos en todos los aspectos. Y yo sé que a lo mejor no somos perfectos, no lo somos. Todos somos pecadores, pero como dice nuestra hermana Estelita y tú, Carita, ahorita que lo mencionaban, que es Él quien viene a rescatarnos, Él es quien viene a limpiarnos y Él es esa luz que nosotros transmitimos a los demás. Bendito sea Dios. Así es, hermanos, así es. Lo vimos desde la semana. Noé pudo ser esa luz, hermano. Daniel, Abraham, tú y yo también lo podemos ser, hermano. Lo podemos ser. Esfuerzo y valentía, hermano. Aunque estemos en un mundo caído, sí podemos ser esa luz. De hecho hay una alabanza y hay una palabra que dice, levántate y resplandece. Eso es, hermano, levantarnos y resplandecer. No, levántate y compórtate igual. Levántate y sea oscuridad. No, es levántate y resplandece. ¿Sale, hermano? Entonces, gloria a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias porque ya vamos a para 2 horas, hermanas. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, pero vamos a dar gracias. ¿Sale? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre,
Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Padre bendito, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos porque sabemos que el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está mostrando, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver que no siempre tenemos que estar en la lechita espiritual, sino que tenemos, Señor, que conocerte cada vez más y no para jactancia, Señor, sino porque los tiempos son malos y tú quieres, Señor, que estemos firmes, que estemos en fe, que estemos, Señor, en esa gracia. Padre, tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguemos, Padre, al arrepentimiento. Señor, permítenos volver a casa. Permítenos, Señor, si hemos estado extraviados, si hemos sido ovejas descarriadas, que nos perdemos, Señor. Ayúdenos, Señor Jesucristo, porque sí, Señor, nos deslizamos muy fácil en muchos aspectos, pero en esta noche, Padre, queremos dejarte, Señor, nuestra vida y nuestro corazón en tus manos. Queremos seguir conociendo de esas maravillas, Señor, de todo lo que tú nos estás enseñando a través de la Escritura, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñarla y poder llegar a esos secretos. Y sabemos, Señor, que si seguimos escudriñando, nos reencontraríamos con muchas perlas hermosas, Padre. Ponnos el querer como el hacer para seguir escudriñando, para seguirte conociendo, para seguir teniendo esa sed, Señor, así como el ciervo brama por las aguas. Así nosotros poder, Señor, quererte, Señor, quererte buscar, quererte indagar, querer conocerte más, Señor. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Y hoy nos enseñabas esa comparación, Padre, entre Adán y tú, Padre bendito. Y nos haces entender que solo hay dos caminos, el ancho y el angosto. O somos cabritos o somos ovejas. O decidimos el pecado y la muerte y la condenación, o decidimos la vida eterna, la salvación, la gracia y la misericordia. Señor, perdónenos, Señor, si no hemos tenido en poco ese sacrificio. Si hemos tenido en poco ese pacto que has hecho, si hemos tenido en poco lo que tú nos muestras y nos enseñas, si hemos tenido en poco tus mandamientos, si hemos tenido en poco lo que tú nos has mostrado hacer, Señor, y que por miedo o por afanes no lo hemos hecho. Perdónenos, Señor, si seguimos haciendo mezclas entre lo santo y lo profano. Perdónenos, Padre, y ayúdenos. Sigue moldeando, Padre, estos vasos de barro, Señor. Somos imperfectos, pero reconocemos que te necesitamos, que necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, ven, Señor, a nuestra vida y llénala, Padre. Llena nuestras vasijas de aceite y permítenos seguir adorándote y alabándote todos los días de nuestra vida, Padre. Guárdenos de blasfemar, guárdenos de quejarnos, guárdenos de jactancia, guárdenos de vanidad, guárdenos de todas las obras de la carne, Padre. Y te pedimos misericordia. Permite que siga abundando esa gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, ayúdenos, Señor, a indagar y a conocerte más. No tener en poco, Padre, la ley, no tener en poco, Señor, ese pacto que has hecho a través del madero, no tenerlo en poco, Padre. Y ayúdenos, Señor, a siempre tener en cuenta que no hay ningún otro mediador. El único mediador eres tú, Señor Jesucristo. Padre amado, te amamos, te necesitamos. Señor, te adoramos. Muchas gracias, Padre, por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias porque aún, Señor, en nuestras condiciones, Padre, tú nos permites poder alabarte y glorificarte. Señor, no tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados. Límpianos, Señor, y perdona nuestras imperfecciones. Síguenos moldeando, Padre amado. No permitas, Padre, que nos volvamos hierro, sino sigue permitiendo que seamos ese barro moldeable, Padre. Que seamos esos vasos de honra y no de deshonra, Padre.
Te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque estos 40, 60, estas 2 horas, Padre, nos permites conocerte cada vez más. Muchas gracias, Padre. Síguenos hablando a través del libro de Romanos. Dejamos en tus manos las peticiones de la semana, las peticiones de la cajita, las peticiones de los cuadernos, las peticiones del lunes. Sigue soportándonos, Padre, como iglesia, individualmente. Síguenos, Señor, exhortando en amor, Padre. Y aún, Señor, si nos estamos desviando, agarra tu callado, Padre amado. Agarra tu callado, Señor, y tráenos con lazos de amor, Padre. Te lo rogamos, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. A ti te debemos todo, Padre. Muchas gracias. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y gracias a Dios. Hermanas, pues estamos despedidos. Dios los bendiga, los guarde y como siempre les digo, la paz del Señor sea con cada una de ustedes y con cada uno de ustedes. Bye, Dios les bendiga. Bye, Dios les bendiga, hermanos. Bye. Carito, Dios nos te iba bendiga. a preguntar, este, ¿todavía no vamos a ir a dejar juguetes? Sí, ya primeramente Dios, la Gaceta se la solicité a nuestra hermana Mariela a ver si la tiene el domingo, pero vamos a salir primero Dios la primera semana de febrero. Ya nos Ah, vamos. bueno, Sí, la primera semana de febrero, solo que no lo quise publicar, solo ajá. lo del hospital, porque si no, pues también van a decir, pues, ¿de qué sirve la Gaceta si ya los publicaste, no? Entonces, ya después de que sale la Gaceta, entonces sí ya empiezo a publicar, pero sí, les aviso que es primeramente Dios, es la primera semana de febrero, no recuerdo qué es, 6, 7, no me acuerdo qué es, si alguien tiene ahí su calendarito, creo que yo lo tengo, aquí está, El permítanme, 14 vamos a ir al al hospital. hospital, ¿verdad? O Ajá, sea que pero primero lo de los juguetes. el sábado 7 es lo de los juguetes Ah, y ok. el sábado 14 es el hospital. Ah, bueno, Carito. Ajá, Sí. Es que le voy a decir a mis primas que ajá, las que tienen niños a ver si sacan juguetes. ok, sí, Yo saqué, pero son poquitos, entonces les voy a decir a ver si para el 7 entonces ya junté un poquito más. primero Dios. Primero Dios. Gracias, Bueno. Carito. Dios les No, Dios bendiga. les bendiga. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches, bye.